que alguno me conteste para ver si están vivos del otro lado. Buen día, profe. Buen día. Hola, profe, Buen día, buen profe. día. Bueno. Qué lindo, buen día. La verdad que es un día excelente, no para estar dando clase, obviamente. Pero bueno. Con esto, con sistema nervioso en invertebrado, estamos complementando la parte fisiológica, digamos, después de haber visto movimiento de locomoción, todos los sistemas, circulatorio, excretor, reproductor. Y la importancia que tiene el tema es quizás que es el punto de relación o de conexión de todos esos sistemas que ustedes vieron, ¿eh? De alguna manera, es un sistema interconectado que depende justamente de la percepción y de la transmisión del estímulo. En este caso, del estímulo nervioso. ¿Ven bien, chicos? Por favor. Sí, profe, se ve bien. Bien. Está basado justamente en un sistema compuesto por neuronas, axones, dendritas, y lo más importante de todo, es esto que ustedes pueden observar acá, es el botón sináptico, ¿no? Una serie de componentes químicos liberados por el botón nervioso que está aquí y la superficie que se va a ubicar entre el botón sináptico y la superficie a la cual van a inervar, ¿sí? Este espacio que queda es clave y fundamental para la transmisión del estímulo nervioso. Se basa en esto justamente lo que le estaba comentando, en la emisión y recepción del estímulo nervioso. El estímulo puede ser recibido por el cuerpo neuronal y transmitido inmediatamente por vía del axón, como lo pueden observar ustedes aquí, o viceversa, ¿sí? Puede entrar el estímulo por vía axónica y ser transmitido directamente al cuerpo neuronal, que lo transmite a otra neurona que está en cercanía, lo transmite a otra, y así va saltando, por decirlo de alguna manera, el estímulo nervioso. Y en el esquema de abajo lo que tienen es justamente eso, una visión de cómo se conecta el sistema a través de células, sobre todo aquellas sensitivas que viajan hasta las motoras. Aquí en el esquema del medio es más notable. Este ejemplo puede ser de la célula sensitiva con una prolongación hacia afuera de la epidermis o de la cutícula, que puede ser un pelo sensitivo, un pelo sensorial, que capta la vibración del aire, por ejemplo, y la transmite a la célula nerviosa. Y la célula nerviosa lleva el estímulo hacia el lugar deseado, ¿sí? Así funciona el sistema. Por eso le decía que es el sistema de interrelación por excelencia, el sistema que relaciona todo lo que ustedes vieron anteriormente. Ustedes vieron movimiento, locomoción, ¿sí? Y todo el sistema que está sostenido a través de emisión de estímulos y efectores a nivel de neuronas motoras. Dos tipos de sistemas son reconocidos en los invertebrados, que son los sistemas difusos y los sistemas centralizados. Cuando hablamos de sistema difuso, estamos hablando de plexo nervioso y de red nerviosa. Y fíjense que hay una pequeña diferencia entre lo que es plexo y red. A la visual normal, cuando uno mira, cuando uno observa, es difícil, muy difícil, saber cuándo se trata de un plexo y de una red. ¿Por qué? Porque son estructuralmente muy parecidos. Sin embargo, tiene mucho que ver la dirección u orientación del estímulo nervioso, ¿sí? En un plano determinado, en una capa de tejido, que puede ser en la pared intestinal, en la musculatura, en el pericardio, y en el caso de la red nerviosa, el impulso está orientado en cualquier dirección, por lo tanto no está polarizado. En uno está polarizado, por decirlo de alguna manera, en el plexo, y en la red no. Por eso es
Anatómicamente son muy parecidos, pero la variante está en la fisiología del impulso, ¿sí? Ambas disposiciones son muy difíciles de distinguir por eso, porque justamente estructuralmente no tienen mucha diferencia. ¿En qué se basa la centralización del sistema? Cuando hablamos de sistema centralizado. En el transcurso de la evolución, tiene que ver con la orientación que tuvo que tener el animal hacia un extremo permanentemente de contacto cuando buscaba el alimento. De esa manera siempre contactaba con el alimento o con la presa, siempre contactaba por uno de los extremos. No es que lo hacía con en un extremo sí, con otro extremo después cambiaba, no, siempre orientaba con un extremo. De esa manera se pudo determinar la cefalización. Quiere decir que siempre iba orientado hacia la parte de, por decirlo, por el polo delantero, entonces eso fue lo que condicionó la aparición de la cefalización. Y el extremo opuesto, aquel que no contactaba nunca con el alimento o con el sustrato, es el que condicionó la aparición de la cola. Por eso se habla de cefalización por un lado y de rigidización por el otro. O sea que tiene que ver con la actitud que tuvo el animal a través del tiempo, a través de la evolución, de la búsqueda del alimento, o la búsqueda de contactar con la presa. Las redes nerviosas, ¿dónde pueden persistir aún? ¿Sí? En los gasterópodos, en el pie, por ejemplo, en los cefalópodos, en los brazos. Cada animal tiene su, digamos, su parte anatómica afectada por la red o por el plexo, ¿no? En los poríferos se habla de que la fisiología de la transmisión nerviosa está basada en el contacto de fibras nerviosas con células, o sea, células, fibras, ¿sí? No tienen sistema nervioso, solo tienen reacciones localizadas, justamente por eso, porque la localización está dada por la localización de la célula nerviosa que va a participar en el proceso, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron poríferos? En la mesoglea, entre tantos tipos celulares que había, también habían células de tipo nervioso. En el caso de los nidarios, el ejemplo típico de aquí, lo que estamos mostrando es la hidra, ¿sí? Una serie de células con receptores ciliares, son las células receptoras, que son sensitivas a nivel de los tentáculos, neuronas ganglionares, que se encuentran en tentáculos, en el hipostoma y en el disco basal. Fíjense la disposición que tienen para captar justamente el estímulo nervioso y transmitirlo a nivel de las neuronas ganglionares. Fíjense la posición que tienen, el lugar que ocupan, y a su vez están asociados con neuronas neurosecretoras. O sea, el proceso de transmisión nerviosa está apoyada por células neurosecretoras, que están ubicadas principalmente a nivel del hipostoma. Es un sistema que aparentemente está basado únicamente en células, pero es sumamente complejo, tratándose de un organismo no tan evolucionado como es la hidra. Es bastante sencilla dentro de los celenterados, pero tiene esa particularidad. Todo el sistema basado en células, como estamos viendo hasta ahora. Células nerviosas de la mesoglea, con estímulos locales, transmitibles de una célula a otra. Estamos en nidario, también con tipos celulares específicos, donde captan el estímulo, lo pasan a otro tipo de célula, y esas células, a su vez, pasan el estímulo a otras. En el tipo medusa, recuerden, ustedes vieron Aurelia, ahí en Aurelia se podía ver
disposición de Aurelia se podía ver, a ver que aparezca acá, se podía ver este tipo de organización, ¿sí? A nivel de los ropalios aparecían el ocelo, el estatocisto y una foseta sensorial, ¿sí? Todo está basado también en órganos del equilibrio por el tipo de movimiento, por el tipo de modo de vida que tienen. Es fundamental la disposición de los estratocistos y de los estatolitos, que son pequeñas concreciones calcáreas que están dentro de ellos. Ahora vamos a ver con un poquito más de detalle cómo funciona, que estarían actuando como órganos sensoriales ubicados justamente en el borde de la umbrella, que es lo que le va a dar el sentido de equilibrio, sobre todo en el caso de las medusas, ¿sí? Dentro de los sistemas centrales evolucionados, vemos que hay una evolución de cordones y ganglios nerviosos. ¿Qué significa eso? ¿A qué se debe un cordón? Un cordón se debe o surge por engrosamiento de las capas de fibras de un plexo subepidérmico. Quiere decir que las células que habitualmente estaban sueltas, desparramadas o dispersadas a nivel de la cutícula o a nivel de la epidermis, concentradas a nivel de borde de la campana, como habíamos visto en el caso de los nidarios. En este caso se juntan, se unen los cuerpos neuronales en ese engrosamiento para formar lo que se denomina cerebro o ganglio cerebroide. Solamente surgen a través de la unión de cuerpos celulares, ¿sí? Pero el cuerpo celular, a su vez, es arrastrado, por decirlo de alguna manera, con ellos, con los cuerpos celulares, se arrastran también las prolongaciones nerviosas, o sea, los axones y dendritas. Esa unión de cuerpos celulares también permite la unión de las prolongaciones nerviosas y es lo que da origen a los nervios. De esta manera, la unión o concentración de células en un punto determinado va a provocar la aparición de ganglios cerebroides o del cerebro con la aparición de nervios que pueden ser más o menos largos, más o menos gruesos, dependiendo del grupo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el inicio de un cerebro muy primitivo, ¿sí? En el caso de los platelmintos, ¿sí? Con una gran cantidad de prolongación que han surgido por unión de las prolongaciones de cada una de las células que se unió para formar este cerebro, ¿sí? Fíjense la gran red nerviosa que terminan formando, ¿sí? Son los nervios de mayor volumen que van hacia la parte posterior del cuerpo. Y aquí tienen un aspecto en planaria, se denomina aspecto escaleriforme. O sea, ¿por qué? Porque parece como una escalera, ¿sí? En algunos grupos de invertebrados, a medida que nos alejamos del ganglio cerebroide, los nervios que van hacia la parte posterior van adelgazándose. Y en otros grupos, como vamos a ver ahora, ocurre lo contrario. A medida que se alejan de los puntos centrales, por decirlo de alguna manera, los nervios se van engrosando. Otro ejemplo, para hacer notar de que tienen 3 pares de cordones nerviosos, dorsales, laterales y ventrales. Seguimos en turbularia y en planaria. Mesostoma y tecnocéfalo, con ganglios cerebroides bastante pequeños y poco notables todavía. En el caso de los tremátodes, también tiene un pequeño cerebro ubicado en relación al esófago. También tienen nervios dorsales, laterales y ventrales, como pares, como nervios pares. Por eso hablamos de 3 pares de cordones nerviosos. Un par dorsal,
un par lateral y un par ventral. La diferencia que existe entre los trematodes, el grupo de trematodes, como en este caso, por ejemplo, de trematodes en diferencia con los cestodes, es justamente el encéfalo. El encéfalo en los cestodes tiene forma de X, y aquí se puede apreciar bastante bien. Cada una de las prolongaciones de las X son bastante ensanchadas, pasan alrededor del esófago, fíjense, y se unen a través de un tejido circunfaringeo, esofágico, perdón, conformando como una especie de anillo. La diferencia está en la forma, justamente, del encéfalo. También tiene un par ventral, un par dorsal y un par de nervios intermedios. Esto se puede apreciar un poquito mejor en los nemertinos. También tienen este ganglio cerebral. Ustedes pueden apreciar aquí. Con prolongaciones nerviosas que son estas que van hacia la parte posterior del cuerpo. Y en el corte se puede ver justamente el cordón nervioso lateral aquí ubicado de esta manera. Este es uno y este es el otro. ¿Sí? Todavía estamos hablando de sistemas nerviosos bastante poco complejos, no primitivos porque la función la cumplen con buena eficacia, digamos, pero sí poco complejos. ¿Sí? Ganglios apoyados en nervios. En el caso de los rotíferos, acá tenemos que apreciar algo que se puede observar aquí en el esquema de la derecha, que justamente hay un encéfalo bastante notable en la parte posterior y superior del mástil, pero fíjense, hay algo que llama la atención en esto. Esto que va hacia la parte posterior del cuerpo y que es una cadena o cordón nervioso ganglionar. Fíjense, acá no podemos hablar de segmentación porque no son segmentados, ¿sí? No podemos hablar de alta complejidad porque no son complejos. Lo que sí tienen es esto como una adaptación especial de una cadena ganglionar que podríamos decir que es de posición ventral. Si consideramos que esto es el dorso del animal, esto sería la parte ventral. ¿Sí? Y se va extendiendo a lo largo del cuerpo y termina en un ganglio caudal. ¿Por qué les comento esto? Porque cadena nerviosa ganglionar a partir de un encéfalo u órgano cerebral, recién lo vemos en artrópodos. Por eso llama la atención la constitución de este sistema nervioso en rotíferos, donde ya hay un esbozo, un inicio de lo que es la distribución nerviosa a través de ganglios y nervios a lo largo del cuerpo. En el caso de los gastroctricos también hay cordones nerviosos que son intraepidérmicos. Fíjense, se pueden ver, son estos que están aquí, ¿sí? Y un encéfalo de buen tamaño. En nematodes, anillos nerviosos, acá empiezan digamos, la constitución del sistema nervioso, la mayoría de ellos en forma anular, acá con nematodes. Círculo esofágico, anillo con prolongación nerviosa hacia la parte posterior del cuerpo. Aquí en un corte aparece el cordón ventral con el nervio ventral,
el nervio dorsal y nervios laterales. Aquí se puede apreciar mejor el anillo nervioso con prolongaciones hacia la parte posterior del cuerpo, como estos nervios que ustedes pueden apreciar aquí, cordón nervioso ventral y dorsal, pero también tiene prolongaciones nerviosas hacia la parte anterior del cuerpo. ¿Por qué? Porque tiene que inervar los anfibios y los labios en el caso de aquellos que tienen estructuras sensoriales muy específicas. Recuerden que hay labios sensoriales, anfibios, fasmidios, son todos órganos sensoriales que necesitan estar inervados por ese anillo nervioso que estaría representando al encéfalo, o sinónimo sería anillo cerebral. En el caso de los moluscos, es un sistema que está más que nada representado por ganglios, ¿sí? Por eso tenemos ganglios, el principal estaría dado, en este caso, por los cerebroides que están debajo de los bucales, o en este caso, le voy a ir señalando aquí, ¿sí? Estos serían los ganglios principales. Y a partir de ellos, una gran cantidad de ganglios, o sea, pleurales, ¿sí? Con su inervación, ganglios pedios, con los nervios pedios, ¿sí? Nervios viscerales, que llegan finalmente a inervar la masa visceral a través de los ganglios viscerales. Esta es la disposición del sistema nervioso en los gasterópodos previo o sin, por llamarle de alguna manera, sin la torsión. Luego, en el momento de la torsión, o con la torsión concretada, ocurre esto, ¿sí? El cambio de posición simplemente de los ganglios, dada esa torsión que sufre el animal, no de los ganglios que están en la parte anterior del cuerpo que se mantienen, pero sí los que están ubicados en la parte posterior. Fíjense cómo se produce como una especie de curvatura, donde el ganglio infraparietal queda en posición inferior y los ganglios viscerales ocupan la posición superior. Y acá tenemos que hablar de superior e inferior. ¿Sí? En el caso de los bivalvos, existen ganglios cerebroides y una masa de ganglios en la parte un poquito más abajo, unido por comisuras o por nervios conectores, que son los ganglios pleurales y viscerales. Una organización bastante simple, bastante sencilla, y aquí lo que quería mostrarle a través de esta diapositiva es la gran cantidad de nervios a partir del ganglio sifón, de los ganglios sifonales, porque son dos, la emisión de gran cantidad de nervios sifonales. ¿Por qué? Porque los sifones, acuérdense, en los bivalvos cumplen un papel fundamental en el movimiento, en la fisiología del ingreso del agua, ¿sí? ¿Recuerdan? Un sifón inhalante que está en permanente movimiento de apertura y cierre, pasa el agua hacia las cámaras branquiales, asciende una vez que se filtra, tanto el oxígeno como el alimento, asciende hacia la cámara suprabranquial y sale por el sifón exhalante, que está en continuo movimiento de apertura y cierre. Por eso la importancia de la inervación de los sifones en este caso. Y llegamos a lo más evolucionado en el céfalo, que tiene que ver con los cefalópodos. Vamos a ver que los cefalópodos tienen una composición muy especial. A medida que aumenta la complejidad y a medida que aumenta la eficacia en cuanto a la composición y a la fisiología del animal, aumenta la cantidad de lóbulos
cerebrales. Fíjense que esto ya no es simplemente un encéfalo, ya pasa a constituir como una masa cerebroide que está llena de lóbulos, ¿sí? Lóbulo superior frontal, el lóbulo ventral, ¿sí? El anterior, el posterior, y a partir de esos lóbulos, el inicio o el origen de los distintos nervios que juegan un papel fundamental en la fisiología del animal. ¿Por qué? Porque de esos lóbulos nacen estos axones gigantes de primero, segundo y tercer orden, justamente, y esto que ustedes están viendo acá, que yo les estoy señalando, de este lóbulo, justamente, el lóbulo braquial, tienen origen los nervios braquiales, fundamentales para el movimiento y locomoción del animal, para toda la fisiología del animal, ¿sí? El origen de estos nervios. Este es uno de los casos que les comenté hoy. En el caso de los platelmintos, por ejemplo, a partir del encéfalo y a medida que los nervios se van alejando del ganglio cerebroide, se van afinando, por decirlo de alguna manera. Acá en este caso es al revés. En el caso de los cefalópodos, a partir de los axones gigantes de primero y de segundo orden, se van alejando de ellos a través de nervios que van aumentando, en vez de disminuir, van aumentando su grosor. Acuérdense por lo que les explicó la profesora, la fisiología del movimiento de un calamar o de un pulpo no es la misma que cualquier otro movimiento de otro invertebrado, ¿sí? Tiene movimientos muy eficaces por la contracción general de todo el cuerpo, de todo el manto, ¿sí? Y desarrollo de velocidades que pueden llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Todo eso hace una coordinación casi perfecta entre estos ganglios estrellados y los nervios que parten de él e inervan todo el manto, incluido la parte final, la parte caudal, que es la más importante en la dirección que va a tomar el animal en ese movimiento, ¿sí? Por eso llega hasta aquí, hasta las aletas caudales. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Abandonamos moluscos para entrar en artrópodos? Perdón, antes pasamos por anélidos. Le estaba dejando de lado a los anélidos. En el caso de los anélidos, tenemos también con forma de anillos, un ganglio cerebroide, ¿sí? O ganglio cerebral, que emite conexiones alrededor del sistema digestivo de la parte dorsal hacia la parte ventral. En el caso de los poliquetos, fíjense, aquí lo tienen ustedes, representado, el ganglio cerebral, hacia abajo, hacia la parte ventral, los ganglios que van a recorrer todo el cuerpo hacia adelante. Eso sí, aquí estamos hablando de un segmentado, por lo tanto van a haber un par de ganglios por segmento. Cada uno con una inervación hacia el anterior, hacia el segmento anterior, en el mismo segmento que lo compone y hacia el posterior. De cada uno de los ganglios se emiten 3 prolongaciones nerviosas hacia la izquierda, o sea, uno de ellos hacia la izquierda, y el otro, el que conforman el par, 3 pares de nervios hacia la derecha. 3 y 3, 6 prolongaciones nerviosas de cada par. Pasamos a oligoquetos. En los oligoquetos también presenta un ganglio bilobado cerebral, un conectivo circunfaríngeo, o sea, abraza la faringe hacia abajo y termina ventralmente en un ganglio subfaríngeo. Y a partir de él se van a originar en cada uno de los segmentos un ganglio, fíjense, un ganglio con 2
prolongaciones nerviosas hacia un lado, hacia la izquierda, y 2 prolongaciones hacia la derecha. Diferencias: 2 ganglios, 1 ganglio, 3 prolongaciones nerviosas, 3 prolongaciones nerviosas, 2 prolongaciones nerviosas hacia la izquierda, 2 hacia la derecha. Bastante notable. Además, fíjense, el ganglio cerebroide en los poliquetos es una masa cerebral. Sin embargo, aquí también es una masa cerebral, pero bilobada, o sea que se puede identificar un lóbulo del otro, en el caso de los oligoquetos. ¿Sí? En el caso de los hirudíneos, es un ganglio supraesofágico bien notable, ¿sí? Que tiene como una forma triangular. Tiene 3 componentes de ganglio cerebral, componente dorsal y 2 laterales, que conforman ese triángulo. Y luego, por segmento, los ganglios segmentales. 1 por segmento. ¿Se acuerdan que una de las formas de identificar el segmento en un hirudíneo, en una sanguijuela que tiene una pseudo segmentación que no se corresponde con el segmento real? Una de las maneras de identificar eso era justamente disecando el animal y ubicando los ganglios segmentales, la cadena nerviosa que tienen en el cuerpo, ¿sí? Esto corresponde a este segmento, esto corresponde al segmento siguiente, y así, ¿sí? Hasta la parte final que desemboca en un ganglio caudal. Ahora sí, sistema nervioso de artrópodo. Aquí tenemos un protocerebro, un deutocerebro y un tritocerebro. O sea, hay 3 partes bien delimitadas en el caso de los crustáceos, que es el ejemplo que ustedes tienen aquí, ¿sí? Con cada una de las inervaciones, hacia dónde van. Y a la derecha tienen el caso, un ejemplo de protocerebro y tritocerebro en el caso de los arácnidos, ¿sí? Obviamente que las arañas, al no tener antenas, no van a tener el deutocerebro. O sea, una composición cerebral con 3 lóbulos para el caso de los calicerados, crustáceos y los insectos, y 2 lóbulos nerviosos solamente formados por el protocerebro y el tritocerebro en el caso de los arácnidos, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí, chicos? Que alguien conteste a ver si están vivos, si no se fueron a dormir. Sí, profe, se entiende. Bueno. ¿Seguimos? Cerebro, cadena ganglionar. Cerebro ubicado en la parte anterior del cuerpo, que es cierto que ustedes están viendo aquí, de color negro, oscuro. Va hacia la parte ventral del cuerpo y aquí se origina la cadena nerviosa ventral, que va a ocupar, cada ganglio va a ocupar un segmento del cuerpo del animal. Recuerdan que esta disposición, yo les decía, que ya aparece en uno de los grupos de rotíferos. Eso es como una cosa muy extraña, porque recién en esta etapa de la evolución y en estos grupos aparece la cadena nerviosa ganglionar, que es típica, digamos, de los crustáceos. En el caso de los crustáceos tenemos que diferenciar dos sistemas, un sistema concentrado y un sistema distendido, y va a depender del grupo. El sistema nervioso de los cangrejos, por ejemplo, con un sistema concentrado. ¿Por qué? Porque concentra toda la actividad nerviosa en un ganglio cerebroide anterior, que se pone en contacto por medio de nervios con un ganglio torácico, ¿sí? Que emite nervios en la parte posterior del cuerpo. O sea que está concentrado a nivel torácico y luego, parte anterior del cuerpo, la parte
cefálica, digamos, y la parte torácica. De eso depende el sistema nervioso, porque de ahí parten todos los nervios. Sin embargo, en este otro sistema, fíjense, hay un ganglio cerebroide, ganglio infraesofágico, cadena ganglionar, ¿sí?, hacia la parte ladrón. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de este ejemplo, como concentrado, ¿sí?, cangrejo de este tipo, de esta disposición anatómica, ¿sí? Y estamos hablando del distendido en esta forma anatómica del cuerpo. Este cangrejo de río americano, donde el cuerpo no está formado de esta manera, ¿sí?, con un cefalopereión, digamos, grande y un pleón que está plegado en la parte ventral del cuerpo, sino que más bien está todo el cuerpo distendido, ¿sí? Un cefalopereión, un pleón y un telson finalmente. Arañas. Fíjense, está aquí, es el cerebro, pero creo que acá se nota mejor, en esto. Fíjense, un cerebro grande, voluminoso, ¿sí? A partir de él van a extenderse gran cantidad de nervios, de ganglios torácicos, que están fusionados, por eso es un sistema nervioso bastante voluminoso en la parte del prosoma, y un nervio que va a partir de aquí hacia el opistosoma. Nervios gruesos y bien extendidos hacia las patas, ¿sí?, con inervaciones hacia la parte anterior del cuerpo, donde se encuentran el promontorio ocular o los ojos, en el caso de los araneomorfas, promontorio en el caso de los amigalomorfas, y ojos ubicados sobre una plataforma en el caso de los araneomorfas. También, como en el caso de los crustáceos, aquí tenemos que distinguir entre ambos tipos. En el caso de araneomorfa, tenemos este ganglio que está aquí, que a través de una conexión nerviosa que atraviesa todo el prosoma y va al opistosoma, termina en un ganglio terminal. O sea que cada una de las partes del cuerpo, tanto el prosoma como el opistosoma, tienen su ganglio, por decirlo de alguna manera, interconectado por una gran cantidad de nervios, como se pueden apreciar acá, ¿sí? Y en el caso de las migalomorfas, de las arañas pollito, tenemos toda la concentración del sistema nervioso está en el prosoma, en una masa subesofágica, que desde ahí emite nervios hacia las patas, hacia la parte anterior, hacia los quelíceros, hacia el promontorio ocular, por un lado, y por el otro, hacia la parte posterior del cuerpo con gruesos nervios. Por lo tanto, el opistosoma, en el caso de las migalomorfas, solo está inervada por nervios. No existen ganglios nerviosos. El único es el que está ubicado aquí, debajo del esófago, que es la masa nerviosa subesofágica. Es importante hacer esta distinción porque, así como en el caso de los crustáceos, hay sistemas nerviosos que tienden a concentrarse en determinados puntos del cuerpo del animal, y hay otros que dependen de la constitución anatómica del animal, tienen tendencia a distenderse. Este es otro caso. El caso de los escorpiones, ¿se acuerdan de la forma de un escorpión? De la forma del cuerpo, por eso tiene una cadena, también ganglionar, que llega hasta la parte final del telson, y aquí, como
ustedes se acordarán la forma corporal de los opiliones, que no es lo mismo, por lo tanto no existe cadena ganglionar nerviosa, sino que existen ganglios que se ubican en los distintos pares de patas, ¿sí? Fíjense, el más desarrollado es justamente el de las patas posteriores, que son las más grandes. En el caso de los insectos, tenemos el proto, el deuto y el tritocerebro como sistema nervioso central. Luego, hacia la parte posterior del cuerpo, un sistema nervioso que tiene que ver más con lo visceral, ¿sí? Y aquí al costado le puse para que ustedes tengan idea de qué significa tener un protocerebro. Significa que hay una inervación de ojos y ocelos, que es lo más importante, digamos, en la parte de percepción de estímulos. Un deutocerebro, que inerva las antenas, y un tritocerebro, con inervación hacia el estomodeo, la aorta, músculos bucales, sistema digestivo, sistema circulatorio, músculo de los espiráculos, entre otras inervaciones, ¿sí? Aquí van a apreciar a través de puntos de colores la distribución, cómo se distribuye el sistema nervioso. Con un ganglio cerebroide o cerebro, ¿sí? Ganglios torácicos son los que están aquí marcados con puntos rojos. Con verde los ganglios abdominales, ¿sí? Ganglio subesofágico, esto que está aquí, de buen volumen, con inervación hacia la mandíbula, la maxila y los labios, ¿sí? Esta es la sección sagital de una obrera de hormiga, de Myrmica rubra, me parece que es rufa. Otro caso de concentración ganglionar en insectos que se puede poner en evidencia en el orden Dieter. Fíjense, el género Maquilis, ganglios torácicos, 1, 2, 1, el protórax, en el mesotórax y en el metatórax, y a partir de ahí la cadena nerviosa que se distiende a lo largo de todo el cuerpo, cadena nerviosa ganglionar. En el caso de Chironomus también aparecen los 3 ganglios torácicos con una cadena mucho más discreta, con ganglios de menor volumen hasta la parte final del cuerpo. En el caso de esteatomía ya aparece solamente de 3, aparece un ganglio torácico de mayor volumen, ¿sí? Del cual parte una cadena nerviosa con un número bastante discreto de ganglios abdominales, ¿sí? Y en el caso de la mosca, es el máximo de concentración ganglionar que aparece en el tórax con un ganglio muy, muy voluminoso, y a partir del cual solamente parten nervios hacia el tórax y hacia el abdomen. Como ustedes pueden ver, en la mayoría de los grupos de artrópodos podemos encontrar estos sistemas que se distienden o se concentran, y mucho tiene que ver con la anatomía corporal del animal. En el caso de los equinodermos, la mayoría de los sistemas está apoyado en anillos nerviosos, de los cuales parten nervios. Aquí tenemos el anillo nervioso en el caso de los esteroideos, de nervios que parten braquiales que parten hacia cada uno de los brazos, ¿sí? Son sensitivos y motores, por supuesto,
consta de un sistema sensitivo que está ubicado aquí y recorre la parte superficial de cada uno de los brazos, y los motores que están ubicados a nivel de justamente las podias, en el caso de los asteroideos. Aquí se puede apreciar mejor el anillo nervioso, ¿sí?, alrededor de la faringe, aquí, con nervios que parten hacia cada uno de las zonas ambulacrales, en el caso de los equinoideos. En el caso de los ofiuroideos es muy parecido a lo que ocurre en los asteroideos, ¿sí? Un anillo nervioso del cual parten una serie de nervios hacia los brazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. De un lado y 4 del otro. Lo que le tiene que quedar claro es que son anillos nerviosos que recorren este sector. Por lo general son de ubicación peribucal o periesofágica. Aquí se nota mejor el peribucal en el caso de los holoturoideos, con 5 nervios radiales que van hacia cada uno de los ambulacros, ¿sí? Se origina acá y recorre todo esto formando como un anillo, ¿sí? Y de ese anillo parten los 5 nervios radiales. Recepción de estímulo. ¿Hacemos un 5 minutos de descanso, les parece? Sí, profe. Bueno, nos encontramos en 5 o 10 minutos, ¿sí?